encontramos frente al Congreso para contar este séptimo paro internacional feminista. Tenemos ya ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero ¿cuáles son las principales demandas que traen a este 8M? Bueno, nos traen este 8M la demanda de que sea la efectiva implementación de la ley. Tenemos muchos lugares a donde no se aplica, no se garantizan los derechos, no se atiende a las chicas con una atención primaria básica obligatoria que indica la ley, y tenemos que todavía hacer el acompañamiento para que se cumpla. Así que seguimos demandando eso y demandamos que no criminalicen más profesionales que garantizan el derecho, que no criminalicen a mujeres que van por la interrupción voluntaria del embarazo. La demanda que estamos trayendo es un proyecto de ley para el reconocimiento salarial a las trabajadoras comunitarias, específicamente a las cocineras de los barrios populares, y que tengan todos los derechos reconocidos como cualquier trabajador y trabajadora. Estamos con Claudia Barrera, que viene a reclamar por la impunidad en la causa de su hija. A los 3 años nos enteramos que era violada. A partir de ese momento el infierno. Hoy es la tercera marcha a la que convoco por justicia, para que por favor la doctora Provítola resuelva con todas las pruebas que tenemos. La nena era con retraso madurativo. Nos cuesta mucho seguir adelante, hoy tiene 8 años, pero acá estamos de pie pidiendo justicia, por favor. En tiempos de crisis, menstruar no es una opción y los gastos que significa eso tampoco. Venimos activando desde los territorios en relación a formación de formadores, capacitaciones, talleres, para poder romper con el paradigma de higiene femenina y poder pasar hacia una gestión menstrual sustentable. Nos convoca seguir erosionando el tabú que se le impone a la sangre menstrual, nos convoca seguir diciéndole no a la violencia obstétrica. Estamos trabajando desde la provincia de Buenos Aires, pero ya es un trabajo que se contagió a otros territorios. De hecho, hoy venimos de tener un evento muy importante en el Ministerio de Economía de la Nación en relación con cuota alimentaria. Cuando las mujeres van y dicen esto sale cuidar, toda la violencia sistémica y por parte, digamos, de ese varón en particular con su abogado es muy brutal. Entonces, la solución que habíamos planteado era la posibilidad de que desde el Estado se fije un piso mínimo. Nosotras no hacemos diagnóstico, nosotras tenemos que actuar. Entonces era el diagnóstico para la acción. Y hoy estamos con la acción. Y este es el primer paso. Son muchos los temas que convocan a este nuevo 8 de marzo, este paro internacional feminista que se hace en Argentina hace 7 años. Las agendas de los feminismos están más vivas que nunca. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales en este 8 de marzo con este informe que vino hoy directo de la plaza, directo de allí la vereda del Congreso Nacional, hecho por Flor Alcaraz. Las acaban de ver, ¿no? Porque en el Jimmy cuando volaba se las vio a Teresa Parodi y a Dora Barrancos ya en el estudio de Desiguales. Placeres que nos damos, la verdad, en un día como este, Pablo, hablar con ellas, debatir, discutir. Y antes de meternos en lo que tiene que ver con la política y cómo se mete también la política en un día como este, yo quiero solamente remarcar algo. Si hay un brillo, algo para destacar de cada 8 de marzo, es que lo personal y lo privado se transforma en algo colectivo y público. Ustedes escucharon la cantidad de consignas que había en esa plaza, desde pedirle a una jueza que haga algún tipo de medida por una menor abusada sexualmente, hasta que se cumpla una cuota alimentaria, pasando por lo que tiene que ver con la economía, lo que nos cuesta a las mujeres comprar productos que tengan que ver con nuestra menstruación, la educación sexual integral y ya ahora el cumplimiento de la ley de aborto. Bueno, insisto, son muchísimas las banderas y está bien que así sea, porque los feminismos son colectivos, los feminismos son grupales, no es uno solo, no hay una sola demanda y eso es lo interesante y al mismo tiempo lo difícil a veces de llevar adelante determinadas luchas. Necesitamos que nos escuchen, necesitamos seguir estando en las calles, no podemos solas, necesitamos a todos y a todas. Y estas reivindicaciones no ocurren en el vacío, digamos, ¿no? Como cada fecha que se va incorporando, que se va arraigando en el sentido político de un presente. Entonces, lo interesante es ver cómo dialogan estas consignas, estas luchas, lo pendiente, lo que se consiguió,
las expectativas de futuro en el hoy. Por eso decía muy bien Luli, de qué manera se expresó la política en la jornada de hoy. Vamos a arrancar con el presidente Alberto Fernández, que decidió hacer hincapié a partir de este tuit en la demanda de perspectiva de género respecto del Poder Judicial. Se encontró con papá y mamá de Lucía Pérez, joven asesinada en ya hace 4 años, si no me equivoco. Hoy tendría 23 años. Lucía tenía 16 cuando fue asesinada en Mar del Plata. Debemos exigir la búsqueda de justicia por el femicidio de Lucía Pérez. Su mamá, Marta Montero, su papá, Guillermo Pérez, cuentan con mi compromiso y acompañamiento absoluto en su lucha que mantiene vivo el reclamo de justicia. ¿Por qué está vivo el reclamo de justicia? Hubo un juicio, se tuvo que anular por falta de esa perspectiva y en muy poquitos días se va a conocer el fallo. Néstor, ¿cómo andás? Buenas noches. El episodio ocurrió en 2016. Lucía Pérez tenía una problemática de consumo de estupefacientes. En esas circunstancias murió en manos de 2 adultos mayores de edad que la llevaron hacia una propiedad. En esa propiedad, según la acusación del fiscal, que la acaba de reiterar, fue violada y en esas circunstancias llevada a una sala de primeros auxilios donde llegó prácticamente muerta y terminó perdiendo la vida. ¿Por qué hay hoy un segundo juicio? Porque el primero es el emblema del prototipo de la justicia machista. Muchas veces hemos hablado aquí de que la justicia tiene una mirada patriarcal, misógina y ciertamente machista. En un rato lo vamos a mostrar también con números. Pero lo que hubo respecto de Lucía Pérez es concretamente una mirada de 3 jueces hombres que dijeron que había estado allí poco menos que por su propia voluntad, que había estado buscando en una circunstancia en la que encontró la muerte, poco menos que su propia muerte. Esta mirada misógina terminó con los jueces apartados del cargo, sometidos a un proceso de juicio político que probablemente se conozca su veredicto casi en simultáneo con el veredicto del segundo juicio, por el cual el presidente Alberto Fernández hoy pidió justicia por la vida y sobre todo por la muerte de Lucía. Y cómo nos interpela la consigna, ¿no? Que también elige la familia de Lucía. Lucía, por vos juramos vencer y el compromiso del presidente Alberto Fernández. Esto dijo Alberto Fernández, pero también hoy se presentó en el Ministerio de Economía algo que si Flor quiere sumarse, que por supuesto hacelo, tiene que ver con el índice crianza, un nuevo índice que va a tener el INDEC. Sabemos que lo que da el INDEC es información. ¿Información para qué? Para llevar adelante políticas públicas, pero también para pedirle a la justicia que se haga cargo de cosas. ¿Querés agregar algo, Flor, sobre el índice? Sí, así es, darle la importancia que tuvo la presentación del índice de crianza, que estuvo el mismísimo ministro de Economía, Sergio Massa, allí durante la presentación. Y lo cierto es que todavía lo que faltó fue el primer dato, ¿no? De cuánto cuesta efectivamente criar y por qué esto es tan importante. Porque en general la crianza, y allí se presentaron números, recae en las mujeres. Así que vamos a esperar, el INDEC va a ser quien va a estar publicando la información de este índice. Fiorentino, como padre que es, hace así, ¿no? Como lo que cuesta, digo, hablamos de el cuidado, la escuela, la recreación y demás. Ahora, Sergio Massa, Pablo, le habló a un par de hombres, porque son 3 o 4, yo me olvidé cuántos son. 4. Son 4 hombres los que conforman la Corte Suprema de Justicia y les dijo, che, con esto hagan algo. Lo escuchamos y después lo hablamos. Y quiero pedirle a la Corte Suprema de Justicia, con mucho respeto, que a partir de la publicación del índice crianza, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la justicia de familia, para que nosotros asumamos la responsabilidad de dar certeza, la justicia asuma la responsabilidad de dar certeza y los papás cumplan con sus obligaciones. Eso nos va a hacer una sociedad mejor y nos va a permitir que vivamos todos mucho más seguros. Bueno, les decíamos, ¿no? Estas cosas no ocurren en el vacío, ocurren en un contexto determinado, en un lugar específico en el que el Poder Ejecutivo pone también y interpela a la Corte Suprema de Justicia, y lo que está diciendo Massa es, bueno, a ver, que la Corte, ¿qué puede hacer la Corte? Digamos, bueno, la Corte lo que puede hacer es un acordado, una recomendación para todos los juzgados de familia en el orden nacional para que implementen lo más rápido posible este índice de crianza. Los juzgados provinciales también dirán, bueno, che, si la Corte dice eso, también es un mensaje fuerte. Ahora,
genera, alguien nos decía en la previa de Desiguales, genera acordadas para tanta cosa intrascendente o eventualmente con un fin político partidario que la Corte bien podría tomar esta decisión. Por eso Massa, en esa interpelación tan fuerte a la Corte Suprema con este índice. Igual, chicos, una Corte que ya avisó que no ve un derecho donde hay una necesidad, por lo cual no iría con la mayor de las expectativas a que esa acordada surja. Hay que militarla, lógicamente. Y recordemos además que en la Corte no hay ninguna mujer, ¿no? Jueza en este momento. Sigue vacante ese lugar desde que, bueno, dejó el cargo Hayton de Nolasco. Sí, perdón, y que convoca también a una charla, por decirlo de alguna manera, tiene un nombre, otro nombre técnico, pero a juntarse para debatir qué se hace con los embriones que están en las clínicas, etcétera. Eso no estaba en la agenda y peor aún, reabre cosas que se habían resuelto, una audiencia pública, gracias, que se habían resuelto ya cuando se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos ahora a lo que dijo, o mejor dicho, a lo que escribió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con esta foto. Dice: en el Día Internacional de la Mujer inauguramos en el Senado el Salón de Mujeres Parlamentarias, un espacio de reuniones en homenaje a las primeras 8 senadoras mujeres que hace 70 años asumieron de la mano de Eva Perón y que sufrieron la persecución y la proscripción del golpe de 1955. Nos quedamos con las palabras persecución y proscripción, porque de eso también vamos a hablar hoy en Desiguales, teniendo en cuenta que hay una vigilia en este momento donde va a estar en vivo Flor Alcaraz, una vigilia ante lo que se va a conocer mañana, los fundamentos de la condena que recibió la vicepresidenta en la causa de vialidad. Y esta imagen, la de la vicepresidenta mirando los retratos de estas 8 senadoras, dándole lugar a mujeres en la historia, mujeres que han sido invisibilizadas siempre. La historia se nos contó de una manera que encajaba en el sistema capitalista que hoy nos rige. La mujer tenía que estar al cuidado de los hijos, de la casa, del hogar, de todo lo que tenía que ver con la vida privada. El hombre en la vida pública, generando dinero, manteniendo esa familia. Esto era el orden que le servía a un determinado sistema. Y por eso tanto rechazo siempre de todo lo que tiene que ver con el establishment y con lo más antiguo de la sociedad en lo que tiene que ver con la revolución feminista. Rompe con ese modelo que nos quisieron instalar hace tanto tiempo. Hay que sacar siempre a las mujeres de la historia que han querido ocultar. Las luchas de los feminismos también son parte de la discusión entre modelos, digamos, ¿no? Y hay sectores que se sienten muy amenazados ante el avance de los feminismos y las cosas que se plantean. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los endeudamientos y demás. Uno de esos sectores es perfectamente reconocible, es Juntos por el Cambio. Una de sus expresiones hoy, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, toma la agenda, pero veamos de qué manera lo hace y saquemos, que cada quien saque sus propias conclusiones. Patricia Bullrich, una nota en el diario La Nación: mujeres a quienes recordar este 8 de marzo. Y si continuamos con otro de los párrafos... Perdón, la de la foto era Maribel Salazar, la gente de la policía de la ciudad, asesinada cuando trabajaba en una estación de subte de la zona de Retiro. Digo, pone a una mujer víctima de un hecho horroroso, pero que no se enmarca en un femicidio o en un caso estrictamente de violencia machista. Tiene otras aristas, por supuesto, y es un crimen y hay una persona detenida que tiene que ser condenada. Pero no hablamos de violencia machista en este caso en particular. Solamente eso para marcar. No, está muy bien. Es importantísimo darle ese contexto. Vean las palabras de Bullrich. Hago aquí un pequeño homenaje a todas, recordando a algunas de ellas, a quienes la brutalidad o la desidia las marcó de manera definitiva y entonces sucedió que se fueron, pero nos dejaron inmensas enseñanzas. Rememoro el asesinato de la policía de la ciudad, Maribel Salazar, quien nos interpela con su muerte, haciéndonos ver que las ideologías obtusas o la falta de convicción para tomar decisiones de gobierno la mandaron a las calles sin la debida protección. ¿A quién se refiere concretamente Patricia Bullrich? Bueno, 2 sectores en particular, haciéndonos ver que las ideologías obtusas, aquí al kirchnerismo, en su momento también se habló de eso, porque por las posiciones que hay respecto a la utilización de las pistolas Taser. Y después, cuando habla de la falta de convicción para tomar decisiones de gobierno, habla concretamente de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, cómo una causa que claramente la supera, la arrastra hacia la interna que está jugando dentro del PRO y de Juntos por el Cambio. Bueno, insisto, saquemos nuestras conclusiones, en qué lugar deja efectivamente las consignas y las luchas de los feminismos y cuál es la intención de Patricia Bullrich en este caso. Y si hay días en los que por ahí es mejor callar y no decir nada, ¿no? Y mañana poner esta nota con otro título, porque se puede hablar perfectamente de un hecho, si vos querés, de una policía no capacitada en todo caso, o de una política criticable del partido de enfrente.
pero con el Día de la Mujer y con Sí. lo que se pelea en una jornada como esta, no tiene absolutamente nada que ver. Y no es distinto a lo que ocurre en Rosario, el reclamo de intervención de las Fuerzas Armadas, digamos, es lo que solemos denominar como un carancheo político, que lo que hace además es deslegitimar las políticas en ese sentido. Pero no fue la única. A ver, ayer habló Horacio Rodríguez Larreta, le preguntaron por, bueno, ¿qué va a hacer en caso de que sea presidente de la Nación? Lo que dijo tiene que ver con el Ministerio de la Mujer, pero para mí también tiene que ver más en profundidad con un plan de gobierno. Escucha. Voy a reducir los ministerios a la mitad. Primero. Segundo, yo no creo que la importancia que uno le dé a un tema en el gobierno dependa de tener un ministerio, secretaría o subsecretaría. O sea, lo cerrás. Sí, no depende de eso. Está esta fantasía que si es un ministerio le vas a dar más importancia. Nada. O sea, lo cerrás. Sí. Mucho para decir aquí. En principio, quien le interpelaba fuerte por la recontra derecha en este sentido, tratándole de acorralarlo a Larreta en su propia interna con Patricia Bullrich, en espejo con lo que acabamos de ver recién. Y en ese ir y venir, en un tratamiento tan débil y tan mezquino de estos temas, lo que termina ocurriendo son promesas que después tienen incidencia en la vida cotidiana, como es, por ejemplo, degradar un ministerio, en este caso el Ministerio de la Mujer. Pero muy bien dice Lucila, claro, hay que serruchar, digamos, 9 ministerios. ¿Qué consecuencia tiene eso después para el desarrollo del Estado, para el rol de esas políticas públicas y sus recursos? Perdón, Luli, Sí. hay algo en lo que tiene razón Larreta, que es la importancia que vos le das a una política no la determina si algo es un ministerio, una subsecretaría o una dirección. Sí, el tamaño, la envergadura, la estructura determina sobre todo el financiamiento y las herramientas que vos tenés para explicar esa política. Bueno, pero entonces sí lo determina. Claro, pero no la importancia, porque él lo manifiesta en términos políticos. Es engañoso, digamos, es un gambeteador serial de preguntas. Lo conocemos también, ¿no? Recordemos que Macri había sacado presupuesto para salud y trabajo. Sí, claro. Solamente a modo de un asterisco. Vamos en vivo solamente para saber qué está ocurriendo, porque en un rato volvemos con testimonios allí en esta vigilia donde está Flor Alcaraz. Flor, te escuchamos. Hola Luli, Pablo, sí, acá estamos en la Plaza Lavalle frente a los tribunales. Fue un 8M atípico porque desconcentraron grandes movilizaciones y grandes organizaciones que habían participado de la manifestación en el Congreso y se vinieron para acá porque van a esperar hasta la medianoche. Mañana sabemos que se conoce los argumentos del fallo contra la vicepresidenta, así que están participando acá de otro acontecimiento que se desprende de la marcha de la tarde, haciendo ollas populares, manifestándose, hay acciones también culturales, están también trabajadoras de la economía popular haciendo una feria y van llegando en este momento las columnas por detrás nuestro y por delante hacia acá, hacia la Plaza Lavalle para quedarse hasta las 12 de la noche. Muy bien, Flor, volveremos en cualquier momento donde se cruzan ahí también, ¿no? Sí. La política, el presente con las luchas históricas, en este caso la violencia contra las dirigentes que efectivamente deciden hacer su parte en la historia. Estamos ya en el living con dinámica de domingo hoy. Sí, la mesa de domingo al menos la tenemos. Es una noche especial. Está Teresa Parodi con nosotros, cantautora, militante, ex ministra de Cultura de la Nación. Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y por invitarme, gracias. Y estamos con Dora Barrancos también, ella es socióloga, historiadora, educadora, militante feminista y asesora presidencial. Dora, bienvenida. Gracias, muchas gracias Bueno, por la acogida. Para nosotros es muy lindo que estén. Bueno, a partir del informe, de lo que estábamos charlando recién, vamos a algo puntual. Ustedes tienen experiencia de gestión. ¿Es tan lineal sacar o quitarle jerarquía de ministerio, por ejemplo, al Ministerio de las Mujeres, y eso no significa nada o eso tiene un impacto, Teresa? No nos olvidemos que también el gobierno anterior sacó cultura. Sí, claro. Es verdad. Yo creo que la importancia de, justamente coincido con el compañero que recién hablaba, que la importancia está dada en el presupuesto, en que va a permitir aplicar un montón de políticas para desarrollar, sostener todo tipo de proyectos en cada uno de los territorios de los que estamos hablando. Imagínate el rol del Ministerio de la Mujer. Es extraordinario que exista, como fue el rol del Ministerio de Cultura, el rol del Ministerio de Trabajo y de Salud, que fueron los que
en el gobierno anterior fueron degradados, digamos. Claro. Me parece que eso habla a las claras de qué lugar ocupan esas políticas en esa mirada. O sea, no da lo mismo. Porque No, incluso no, lo que no, el dale. argumento que hay del otro Para lado nada. es que es dinero prácticamente Sí. mal usado. No da lo mismo y es lo que... Yo creo que estos discursos se están consagrando, lo que estamos viendo como plano organizacional, conceptual de las derechas ultraderechas, que prácticamente ya no hay, está muy corrida la derecha a la ultraderecha. Desde luego con abandono de las concepciones liberales. Ustedes saben que a mí me gusta arrojarles que no son liberales. Pero si fueran liberales serían conspicuos defensores por lo menos de las libertades individuales. Y no lo ha sido así, porque el cuaterno anterior arrojó no solamente al precipicio todo lo que eran los derechos sociales, sino derechos individuales. Se metió presa a la gente, se inventó un sistema articulado lawfare, etcétera, etcétera. De modo que hay una abdicación de los presupuestos liberales. Y lo hay en estas manifestaciones, que un candidato a presidente de una manifestación dicha republicana y liberal diga que va a eliminar el Ministerio de Mujeres, porque efectivamente eso es lo falaz, ¿no? Que en realidad lo importante no quiere decir importancia entonces administrativa. Yo diría que eso es todo muy poco weberiano, ¿no? Es decir, hay una concepción de jerarquizaciones. ¿Qué es lo weberiano? Explica. Lo weberiano es que la administración tiene jerarquías y que cuando uno disminuye el plano conceptual temático, lo disminuye, como ocurrió con cultura, con trabajo y con ciencia y tecnología. Recuerden ustedes que fueron los 3 ministerios arrasados. De modo que salud. En suma, que ahí está dado el programa, pero ahora lo que me parece que está ocurriendo, y quiero hacer un redondeo, las derechas en el mundo se han puesto programáticas contra el feminismo, contra los derechos de las diversidades sexogenéricas. Hay programa. Antes había mentalidad reaccionaria, ahora hay un programa de acción. ¿Por qué les molesta a las derechas los feminismos, Teresa? Bueno, porque ideológicamente están colocados en otro lugar completamente diferente. O sea, el rol de la mujer para una forma de mirar cultural que ha tenido la mujer en esa concepción es absolutamente otro. Es decir, no el protagonismo que nos ha costado a todas nosotras. Yo tengo 75 años y decidí ser música muy jovencita, y me tuve que enfrentar a una sociedad que tenía muy bien colocadas los roles, bien programados los roles de cada uno, y la mujer no podía jamás tener esta profesión. Ahora, ¿en qué para entenderlo bien, un ejemplo de algo que dirías, hoy esto no podría ocurrir, y si te ocurrió en ese momento, de che, esto no lo puedes hacer, esto no se hace? Bueno, no, desde que mis padres, a pesar de amar lo que yo hacía y de que estaban muy felices de que yo tenga tan clara mi vocación, consideraban que mi rol central era ser madre de familia, tener hijos y nunca jamás dedicarme a esta profesión que me iba a sacar fuera de casa, que me imaginaban a mí como cómo se concebía la música, Dora, que era como un divertimento. Entonces vos estabas de fiesta. Un ornato. Claro. El ornato sí, ahora la profesionalidad jamás. No, vos podías, sí, como un adorno, tocar en las fiestas, mirá qué lindo canta la nena. Famoso. Y te mostraban. Pero lo que además, no podías era decir que ibas a trabajar, ibas a desarrollar un estudio, una búsqueda, una investigación, para hacer de eso un oficio, un trabajo. A mí me costaba muchísimo, por ejemplo, era muy gracioso porque mi madre, que te digo, insisto... Desde el amor, desde el amor total. Era como cuando yo tenía tantos chicos, yo tenía, como te contaba Dora hoy, de muy joven tuve 5 hijos, a los 27 años ya tenía 5 hijos, y cantaba. Entonces, mamá, cuando consideraba que había alguna cosa que se peleaban los chicos o lo que sea, decía, ¿y la madre? Cantando.
O sea, es extraordinario, ¿no? La Sí. definición. Y la madre cantando. Ahí hay Entonces, que hacer una música sobre claro, eso, después de mucho tiempo comprendió, por suerte, lo Es un pudimos gran hablar. título de canción, Es un Teresa, gran título y la de madre canción. cantando. Y la madre cantando. Que eso me marcó para toda la vida, porque además esos roles te marcan, Claro. ¿no? Vos no quieres, como una... Bueno, pero claro, porque ella no podía terminar de ver que esa era mi profesión. Claro. Pero sin embargo estaba orgullosa de mi trabajo y me iba y me aplaudía, no sé cómo explicarte, Sí, pero, claro. pero una mujer brillante, una mujer docente, profesora. Pero bueno, era mucho más fuerte esa mirada ideológica de cuál era el rol de la mujer en la sociedad. ¿Y cómo vamos, Dora, en ese desarme de estas subjetividades, en la identificación de las microviolencias cotidianas? Bueno, son dos temas. Las microviolencias continúan y evidentemente lo que me parece que ha aumentado es la intolerancia social. A mí me gusta distinguir lo que es la violencia histórica, transhistórica, gestionada por el sistema patriarcal, que es íncitamente violento. El sistema patriarcal es violencia. Entonces, la verdad es que lo que ha pasado, porque no podemos medir la violencia, y les voy a decir por qué, ahora sí, porque hemos conceptualizado la violencia recientemente. Es una gran conquista. O sea, identificar ciertas cosas como violentas, ¿a eso te referís? La primera identificación que tuvimos las feministas, yo digo de la gran ruptura de los años 60, hasta los años 60 tenemos unas fórmulas conceptuales feministas que no tienen nada que ver con lo que ocurre después. Todavía había mucho criterio de clave maternal en el primer feminismo. Luego esa ruptura. Y de ahí en adelante una conceptuación acerca de esto. El valor íncito patriarcal es discriminante, violento. Entonces, a partir de ahí, obviamente, las primeras manifestaciones feministas hacían mucho hincapié en la violencia doméstica, en la violencia interna. Pero eso inmediatamente se vio que no bastaba. La violencia tenía una integralidad en todas las dimensiones de la vida. Ahora, ¿en qué momento eso de esa violencia doméstica, privada, del no te metas, del escuchar, pero bueno, es parte de lo que todos vivimos, sienten que se rompió y que salió para afuera? ¿En qué momento se hizo público? ¿En qué momento se hizo más colectivo? ¿En qué momento esta nueva oleada empezó a olerse? ¿Dónde ustedes la percibieron? Bueno, yo creo que fue un desarrollo, ¿no? Por ejemplo, recién mientras escuchaba a Dora y hablaba con ustedes, me recordaba, por ejemplo, mi madre quiso ser abogada. Su padre no la dejó. Eso también, eso es violencia absoluta, ¿no? No la dejó porque no era una profesión para una mujer. Entonces, a veces cuando yo hablaba con ella, le decía estas cosas, ¿no? Pero mamá, claro, vos querías ser abogada. Vos querías ser abogada. Bueno, era muy hermoso hablar con ella porque era una mujer muy rica interiormente, entonces finalmente te reconocía, digamos. Claro. ¿No? Pero digo, yo creo que fuimos empezando a decir, rompiendo las estructuras. Y entonces animándonos y mirando a otras que por ahí llegaban antes. En el caso de mi profesión, por ejemplo, ser compositora y autora de una música que generalmente tuvo mayoría absoluta y aplastante de compositores y autores varones, era una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Entendés? Y me parece, y poder decirlo y ir ocupando los lugares por prepotencia de trabajo, de pasión, de convicción, iba haciendo que esto saliera a la luz y lo pudiéramos denunciar o lo pudiéramos contar y compartir. Pero además, y Teresa, abrir esa puerta era que vinieran miles de voces a decir, a mí me pasó lo mismo con esto. Y empezamos a hacer visible una situación que nos venía oprimiendo hace tantísimo tiempo. Teresa, corregime, pero por conocer un poco tu repertorio, además, ¿qué cosas narrabas? ¿Qué repertorio elegías? Y contabas historias de mujeres que... Sí. Bueno, que molestaba, ¿no? Sí, claro. Y que se querían romper claro. el lugar. Yo desde que pensé la canción como parte fundamental en mi vida, quería retratar ese otro país profundo que no está muchas veces en ninguna noticia. Lo conocía hondamente porque a los 19 años dejé la facultad, estaba estudiando literatura,
y me fui a vivir al Monte Misionero para ejercer la docencia en un lugar donde hacía falta, por una cuestión, una elección ideológica, cosa que también te imaginás que fue terrible comunicar que iba a hacer eso. Me fui a una escuelita de misiones, en el Monte Misionero, en la picada Suiza, kilómetro 28, El Dorado, Misiones, a una escuelita muy pequeña, con 2 aulas, a enseñar. Después yo quería que ese conocimiento que yo adquiría, esa forma de tutearme con ese país profundo, estuviera en mis canciones. Quería tomar eso para que queden esas historias vivas en las canciones. Entonces, hacer todo ese trabajo, contar ese otro país desde las canciones, fue una tarea también ardua y difícil. Instalar una temática en una forma musical en la que esa temática no era frecuente. Claro. Me meto en un tema sensible, pero quienes conocemos tu obra, viene La Clementina, y si viene La Clementina, viene el espacio compartido con Eve, hablando de mujeres que le han dado peleas, ¿no? Mi relación con Eve fue, bueno, voy a hablar de lo personal porque todos sabemos Lo la personal importancia. es político, Teresa. Claro, pero digo Grande, que, claro, pero lo que quiero decir es que ella abarca, para todos nosotros, ocupó un lugar mucho más enorme, más abarcativo, pero en lo personal tuve una relación muy hermosa y muy especial con Eve. Construimos juntas, me enseñó todo el tiempo y construimos juntas una historia increíble en lo que fuera la ESMA. Es un espacio cultural que fue pensado para la vida, por ellas, por las madres, y Eve me pidió que yo lo generara y lo pusiera en marcha. Y más allá de la relación maravillosa que ya teníamos, fue una tarea increíble. Entre las cosas que Eve hizo por mí, por ejemplo, para contarte así de lo personal, una vez invitó a comer a todos mis hijos y las madres les cocinaron todas, ¿no? Y entonces ella, ¿para qué? Y les habló de mí. Vos sabés que me costaba, cada vez que me acuerdo, me cuesta volver a contarlo, y además, sobre todo, decirle a mis hijos, ¿no? Lo emocionante que fue para mí eso, ¿no? Entonces ella les explicó, usted a lo mejor muchas veces piensan, mamá no está en casa, pero bueno, mamá acompaña luchas importantes. Por ejemplo, a nosotras nos acompaña. Y entonces les empezó a mostrar fotos y a contar cosas de las cosas que yo acompañaba, los caminos que yo acompañaba o hacía en las distintas luchas que tenía el pueblo. Vos sabés que yo tenía un nudo, no podía hablar, pero ella, y entonces pues me dice, cuando ya se iban, quise explicarle a tus hijos, porque me imagino que tendrás problemas en casa. O sea, como una madre, ¿no? Ella pero además Eve en estado puro, ¿no? Eve en estado puro. Una mano, ¿no? Y reeditando las charlas que vos tenías con claro. Quise explicarle, Eve en estado puro. ¿Por qué son las mujeres las que siempre rompen el posibilismo? Incluso ahora... Eso es tan histórico, ¿eh? Allí donde ha habido crisis, alguna vez escribí, allí donde hay crisis vertebral, crisis de hondura. La magnitud de una crisis se puede medir por la participación de las mujeres. ¿Cómo es eso? A ver. Y claro, porque las crisis pueden ser de orden, ¿cómo diré?, muy severo, o pueden ser de orden mediano. Pero la crisis que tiene vertebralidad en una sociedad implica una ruptura canónica de los roles de género. Entonces, las mujeres tienen que irrumpir necesariamente, ponerse al frente. Y hay enorme cantidad de historias sobre esto. Bueno, la más cercana, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Una evidencia empírica incontestable. Pero una podría decir, en el siglo XIX ocurrió muchas veces en la Argentina, a lo largo de la historia universal, ¿no? Podemos encontrar muchísimos casos. Y luego, más recientemente, ustedes saben que el movimiento piquetero, ahí cuando asoma en esa encrucijada tan brutal que fue el 2000, ¿no? 2001, todo eso, saben que tenían mujeres al frente, ¿no? Y que de manera muy notable hay varios trabajos, no quiero hacer injusticia, sino nombrar alguna de las queridas colegas, y hay algo que sí ocurrió en aquel momento, es que muchas de ellas luego se replegaron. Pasó
en el momento de la crisis, algunas fueron objetos de términos muy denostadores, porque así pasa también con las mujeres que son tan resueltas a abandonar el papel canónico, que luego hay una inundación, ustedes saben, de malos tratos, de mucho prejuicio y de mucha denigración. Cristina Kirchner hoy por hoy es el emblema de eso que estás contando. Podríamos decir que sí, podríamos decir que sí, y de hecho yo creo que eso es muy constante. Antígona. Yo creo que la figura de Antígona es así de una vertebralidad para lo que estoy diciendo, ¿no? Antígona es una ruptura, es el grito, ha sido analizada de varias maneras. Y hay una, para mi gusto, la mejor interpretación de Antígona es de la querida Judith Butler. Entonces, porque ahí en Antígona hay otros presupuestos, hay mucho más densificación, inclusive de la relación amorosa que existe con el hermano, y además el grito contra el Estado y el grito insurgente contra el establishment, ¿no? Entonces para mí es una relación muy vibrante que viene desde el fondo de los tiempos, pero como una literatura que vuelve a colocarnos. Ustedes saben que la literatura puede ser más veraz que la veracidad de la vida real. Sí. Ahora, les quiero preguntar sobre algo que hablábamos hoy en producción, lo decía de hecho nuestro compañero Sebi Schurman, el más jovencito del equipo. Dice, Pichetto, en representación de una parte política argentina, no hace falta que seas apuntado a él, dice que es política para minorías hablar de un ministerio de la mujer, hablar de lo que estamos hablando, de la manera en que estamos hablando, que no es popular, que no llega a ese interior profundo, que no llega a los barrios. Bueno, es la misoginia histórica de nuestro hombre, ¿no? Claro. Es así. Él mismo tiene muchas ganas y alardea mucho sobre el patético estado misógino. Hay anécdotas. Cualquiera de las senadoras que pudo compartir los tantísimos largos años en que él fue el senador, podrían organizar textos y textos y textos sobre las actitudes misóginas de Pichetto. Ahora bien, dicho lo cual, hay algo paradójico. Las mujeres le debemos notables avances. Ustedes saben que él nos ayudó mucho en el 2018 con la propuesta de aborto. Es cierto que ahí hay otro cálculo que hacer. Él, tengo entendido por diferentes referencias y por lo que él dice, él es absolutamente anticlerical. Absolutamente anticlerical. Es una figura, ¿viste, Teresa? Yo no voy a ser la biógrafa de él, por supuesto, así que no tengo interés. O hacia cierto sector, digamos, ¿no? No, él es anticlerical visceral. No puedo decir algunas anécdotas respecto de por qué, por ejemplo, votó la ley de matrimonio igualitario. O sea, estaba pensando más en a quién hacía enojar que lo que efectivamente significaba. Absolutamente. A ver, ¿con quién antagonizaba más esa circunstancia de hecho? Hay un antecedente que es cuando se aprueba la reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Había un artículo, si no recuerdo mal, por ahí vos, Dora, lo sabés, creo que era el 8, que es el que establecía la concepción como el inicio de la vida. Sí. Y en ese momento él era presidente del bloque oficialista y él tenía que cerraba esa discusión absolutamente transformadora de la unificación de dos códigos que básicamente rigen la vida de todos nosotros y todas nosotras. Y él, haciendo la defensa, avisando que iba a votar ese proyecto, él advierte que lo hace por alineamiento político, pero que él estaba en contra de esa concepción que establecía el Código Civil y Comercial. Absolutamente verdadero lo que dices. Pero tendríamos que juntar. Al mismo, es un ser paradójico. Desde luego, últimamente le gusta, le gusta hacer una especie, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de acto bizarro, esa manifestación, que yo no estoy tan segura de que le signifiquen muchos votos más. ¿Está claro? Alguien me decía y discutía yo hoy, no, en realidad es confirmar los votos conservadores. Nadie lo va a votar más a alguien que dice, voy a acabar con este ministerio. La verdad es que las mujeres, ustedes saben, sabes, Luli, Teresa y todos los colegas varones, que somos más. 52% somos las mujeres en el país. Pensemos, las mujeres, las disidencias sexogenéricas, somos una enorme mayoría. Entonces, a mí me parece
que es un poco, ¿cómo diré? Es un poco absurdo, es medio insensato pensar que con estas bravatas hay un señor que es candidato a intendente en la ciudad de La Plata. ¿Saben cuál es el lema que utiliza sobre todo para hacer los grafitis en la calle? ¿Cuál? ¿Saben cuál es? Vamos a terminar con el todes. Es peor, Dora, es candidato a gobernador. No es candidato a gobernador. ¿A gobernador? Sí. Ay, perdón, estuve... Es Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre, No, claro. no. ¿Ah, es otro? No, es Joaquín de la Torre. Pero él ¿No? se agarró el lema Joaquín también. de la Torre. robó el lema. Entonces hay más de uno. Hay un publicista que está repartiendo el CBU en más de un me lugar. dijeron- Está bolsiqueando. Fíjate bien, aparece, bueno, no quiero decir malas palabras, pero sé que su nombre comienza con P, su Ok, apellido. bien. Fíjate allí. No, Lo vamos a buscar. y dice, vamos a terminar con el todes. Ahora, la verdad es que es un estado absolutamente, yo me refiero, hay una mentalización tan regresiva que llama la atención. Pero a ver, por lo que decís, además Dora dice cosas tan profundas y le hace una sonrisa. Por lo que decís, ahí hay como una suerte de puesta en escena, digamos, ¿no? Absolutamente. Pero quiero preguntarles, y Teresa, arranco por vos. La dirigencia política masculina, aún con una mirada general que vos puedas compartir, ¿está a la altura de lo que está ocurriendo? Algunos sí, es una respuesta que a lo mejor no te satisface, pero algunos sí. Y han peleado a las mujeres por un montón de derechos y ampliación de derechos por las que hemos peleado. Y otros, por supuesto que no, pero además tienen un discurso como que sí, pero en el fondo no. Y en este caso yo creo que estas personas que estamos citando tienen un discurso que va dirigido exactamente a un sector de la sociedad que necesita escuchar eso y que quiere, se siente reivindicado cuando se dice eso y representado cuando se dice eso. Porque hay un enorme sector que sigue pensando eso, que inclusive piensa que, digamos, la manera en que se fue degradando determinada convivencia tiene que ver con estas irrupciones tan molestas que desacomodan los casilleros que estaban tan absolutamente alineados en una manera de pensar que, bueno, que no, que era imposible que existiera otra, ¿no? Y creo que, y me parece que por eso hay estos discursos encontrados en los que vos, yo a veces tardo un rato en creer. Prefiero escuchar, pero a veces quiero mirar las acciones, ¿no? Y los gestos. Y a veces hasta los gestos hay que mirar. Sí, hay convicción y también hay acting. Eso es lo que Exactamente. quiero decir. Exactamente. Y el acting, ustedes saben que se ha puesto de moda porque hay una especie, como diré, de circunstantes políticos que son acontecimentales en todo lo que hacen, y, en fin. Entonces, pero lo que me parece que es amenazante es el hecho de que haya un electorado dispuesto a... Claro. Este es el problema. Ahora, no me parece, lo digo como una apuesta, en mis concepciones ya se saben, de optimismo de la voluntad, yo no me parece que dé ampliación electoral. Claro, eso es refuerzo de un grupo ya existente. Refuerza un grupo existente. Claro. Les da seguridad. Tenemos que cerrar lamentablemente porque nos quedaríamos, creo, toda la noche acá charlando y escuchando parte de anécdotas. Solamente para que tengan la palabra final ustedes, en este 2023, con la situación que vive la Argentina y que vive el mundo, ¿de qué manera podrían definir a la lucha de las mujeres? ¿Qué es lo que falta de manera clave o qué se ha conquistado de manera clave? Yo creo que es lo más revolucionario que ha existido en las últimas décadas. Y creo que de eso no se vuelve. Creo que los logros como sociedad, como dijo Dora, coincido, veníamos charlando en el auto, coincido plenamente con la esperanza, porque tengo la certeza que hay algo que nos ha pasado como sociedad, que no vamos a olvidar, que estamos ya atravesados por eso. Y estoy convencida que esa memoria nos va a ayudar a caminar hacia el futuro con otras. No vamos a regresar a lo que ya padecimos, de ninguna manera. Eso creo que es una cualidad de nuestro pueblo, para hablar. Se construyó nunca más. Exactamente. Las feministas hacemos una apuesta pascaliana. Vamos a apostar. Y vamos a apostar. Tenemos hoy nuevamente en la calle tantísimas niñas sub-20. Alguien me preguntaba, ¿y dónde está la marea?
Bueno, ahí está la marea está extendida además. Yo creo que, como dice Teresa, es el movimiento más vigoroso, es el que tiene una arquitectura conceptual también, mucho más disruptora. Y entonces hay ahí, yo también creo que la historia a los sectores muy reaccionarios ya les pasó por el costado. Claro, ya está, la historia que de tenemos, moda. la historia Sí. es esa que vamos a ganar felizmente. Dora, Teresa, honran nuestro programa. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. La Gracias canción por es invitarme. urgente. Gracias igual, a las dos Teresa. por haber venido. La Gracias a canción es ustedes. La canción es urgente, ya lo creo. ¿Nos vamos al móvil? Ah, pensé que mandábamos el móvil desde acá. Ok, dale, mandamos el móvil desde acá. Está Flor Alcaraz en la puerta del Palacio de Tribunales en esta vigilia que se está haciendo, entiendo, Flor, con una diputada en este momento, con Mónica Macha. Sí, acá estamos, se siente el calor humano de la marcha y el calor también del clima y nos acompaña la diputada Mónica Macha del Frente de Todos y de Todas. Que bueno, me gustaría saber tu impresión y te escuchan también Luli y Pablo desde el piso. ¿Cómo viste la marcha, la jornada del día de hoy y la importancia de este acontecimiento que se generó aquí en Plaza Lavalle? Bueno, buenas noches. En principio creo que la marcha de hoy fue una muy buena marcha. Creo que vuelve a aparecer, bueno, recién preguntaban dónde está la marea, me parece que hoy volvió a aparecer y que inclusive empiezo a percibir nuevas demandas y nuevas organizaciones, ¿no? Que eso me parece también que hace del feminismo un movimiento vivo y un movimiento que fluye y que puede, de algún modo, poner en valor la historia y todo lo que pudimos construir en estos años, asumiendo también la integración de nuevas demandas y nuevos espacios. Y que también se mete dentro de la coyuntura nacional de alguna manera porque está marcando esta agenda y pidiendo, porque acá recién se escuchaba, se pedía por Cristina Presidenta, digo, empieza de alguna manera un operativo clamor. Totalmente, totalmente. Para nosotros la idea de estar hoy acá, todas las agrupaciones, todos los espacios kirchneristas y todas esas personas que se sientan convocadas y conducidas por Cristina, es expresarlo y es también un abrazo a ella. Mañana es un día muy complejo y nos parecía también importante como militantes y en el marco del 8 de marzo poder abrazarla porque ubicamos perfectamente que parte de lo que ella atraviesa también está vinculada a que es una mujer. Luli y Pablo, no sé si tienen preguntas allá en el piso. No, solamente una última pregunta a Mónica, porque ya nos vamos a meter con la información que tiene Néstor, con lo que se puede llegar a escuchar mañana. Mónica, pero digo, ¿se esperaba o se espera una presencia de distintos actores del Frente de Todos en esta vigilia? ¿O será exclusivamente parte del kirchnerismo dentro de esta alianza? De matrimonios igualitarios. Bueno, nosotros y nosotras y nosotros esperamos, por supuesto, que todas las personas y todos los espacios políticos acompañen, pero sí también entendemos que somos una parte, tal vez la parte mayoritaria del Frente de Todos, y que desde ese lugar también nos estamos expresando. Bien, Gracias, Mónica, Mónica. gracias. Y volvemos, Flor, en cualquier momento. Decir que está yendo Teresa Parodi, eso. a cantar allí a esa vigilia. Gracias, gracias Mónica, gracias Flor. Vendemos las chicas. Nos quedamos acá. Néstor, nos quedamos nosotros con vos para saber qué pasa mañana, qué se va a escuchar mañana. En rigor, ¿se va a escuchar? Nada. Lo que va a hacer el tribunal, como se trata de una sentencia muy extensa, probablemente andará por el millar de páginas, lo que va a hacer es subirla al sistema informático Lex100 y repartirle a quien lo solicite a través de un pendrive el fallo en formato digital. ¿Qué es lo que va a decir ese fallo? Bueno, básicamente ya ha habido, allá en diciembre del año pasado, cuando se dio a conocer la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, estamos hablando de la causa vialidad, ya hubo una suerte de adelanto de criterios del tribunal respecto de lo que ellos habían entendido que había ocurrido a lo largo del juicio, lo que se había probado, según los jueces, a lo largo del juicio. Mañana lo que van a hacer es profundizar sobre esos conceptos, son básicamente 4 o 5 que los hemos resumido en esta placa que te vamos a mostrar ahora. El primer concepto es que todo este entramado que el tribunal considera que existió, le reportó un beneficio ilegítimo a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez. Es decir, la corrupción benefició directamente a Lázaro Báez y a Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Diego Luciani, durante toda la etapa de alegatos, dijo
Cristina Kirchner y Lázaro Báez eran lo mismo, con lo cual los puso en un plano de igualdad y el tribunal dice esto lo benefició a ellos. Dice también que hubo un interés manifiesto sobre el plan criminal por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que ella fue la que se ocupó personalmente de supervisar que el plan delictivo que los jueces dicen que existió funcionara. ¿Por qué? Porque ella iba a participar en los beneficios económicos de ese producto. Es decir, fue presidenta de la Nación durante 2 periodos consecutivos, sucediendo a su marido, y los 3 tenían como objetivo robarle al Estado en beneficio personal. Esto es lo que va a decir el fallo mañana y esto es lo que ha causado una profunda indignación en un sector muy amplio de la sociedad que se siente identificado con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Vamos a ver algunos conceptos más muy brevemente en esta placa siguiente. Hablan de una maniobra fraudulenta que perjudicó a los intereses de la administración pública. Claro. Es decir, cuando te dicen con la nuestra, te hablan de esto, de una maniobra fraudulenta que perjudicó a las arcas del Estado. Pero no es eso de lo único que hablan. Hablan de una condescendencia para adjudicarle toda la obra pública, es decir, esos fondos públicos, a un grupo empresario. ¿Cuál es el grupo Báez? Es decir, para adjudicárselo a lo que los fiscales dijeron que es la misma situación de Báez con Cristina Kirchner. Es decir, se le adjudicó a un supuesto testaferro para beneficiarse personalmente. Y vemos la última de los conceptos que va a aparecer mañana. El tribunal va a decir que todos los organismos de control y los estamentos que debieron haber intervenido desoyeron deliberadamente, presta atención a esto, hablan de las alarmas administrativas, es decir, de los propios estamentos del Estado, de las judiciales, es decir, de las causas que se abrieron denunciando la obra pública de Lázaro Báez, y de las mediáticas. ¿Qué hablan del programa de la nata? Claro, No entiendo. tal cual. Que debieron haberle los medios de prestado comunicación atención. fueron Entiendo que parte habla de constitutiva. investigaciones periodísticas, ¿no? Claro. Interpreto Tal cual, yo. Tal cual. Esto es lo que va a decir el fallo mañana, esto es lo que la gente que está esperando en la vigilia va a enterarse a través de los medios de comunicación o leyendo ese, insisto, voluminoso documento que el Tribunal Oral que condenó a Cristina Kirchner y al resto de los imputados va a subir al sistema informático mañana. Gracias, Néstor. Nos vamos a ir al corte y al regresar ya está Miriam Bregman, ya está Paula Raigada y ya está también Marina Glesser para seguir charlando y debatiendo acerca de esta jornada con un informe muy, pero muy bueno también de la producción. Todo eso después del corte. Ya venimos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Ya pasaron las vacaciones. Agarrá velocidad para empezar el año. Pedí Telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes. Y arrancá con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas. Llama al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos. Estamos viviendo, como anticipan, un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas y para ello ya han lanzado una campaña de desprestigio. No vengan a hacer negocio con nuestro patrimonio los que invocan números, con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos y argentinas a los que estas empresas ayudan y mucho. Defendamos nuestro patrimonio.
¿Los chicos tienen gimnasia hoy o mañana? Ay, hola. Los chicos tienen que llevar mapas geográficos o políticos. En este grupo no se habla de política. Vuelven los mensajes al grupo de mamis y papis. Vuelven a Musimundo grandes descuentos y muchas cuotas para la vuelta al cole. Musimundo, parte de tu mundo. Desde la espontaneidad del Twitter se empezó a generar esta convocatoria que ha tomado dimensiones realmente emocionantes. Hoy la Argentina ha gritado algo absolutamente federal, que es el ni una menos, que nosotros solamente somos la cara visible, pero evidentemente había un tejido debajo de nuestros pies que estaba queriendo salir. La Corte Suprema de Justicia convocó a los tribunales a confeccionar un registro de femicidios. Todas las estadísticas facilitan el trabajo. Por eso es tan importante tener cultura de estadísticas, que el Poder Judicial la tenía poco. 165 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. Hoy ganó la democracia, hoy provocamos mayor institucionalidad y mayor calidad en esta democracia que tanto nos costó conseguir, ¿no? 2013, 22.577 hechos denunciados. 2017, 86.700 hechos. Hijos de madres que han sido víctimas de femicidio van a recibir una ayuda, una asignación económica hasta la mayoría de edad. Ellos fueron testigos del horror y en definitiva son sobrevivientes. Acaba de aprobarse la ley Micaela. Esta es una ley que lo que prevé es la capacitación en materia de violencia de género para funcionarios de los 3 poderes del Estado. Ya no nos callamos más. Gritamos todas y las historias se multiplican. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la nación nos lo demande. 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Lo hicimos durante siglos, no lo queremos hacer más. O lo queremos hacer cuando lo decidamos. Porque elegir no es solamente elegir si embarazo sí o embarazo no. Elegir es elegir el proyecto de vida. Elegir es elegir en cada momento qué es lo que queremos hacer. 55 afirmativos, 1 negativo, 6 abstenciones. Muy bien. Salió la ley, Diana. Así es. Apenas habíamos consolidado el derecho a la identidad, hoy empezamos a consolidar otros derechos, empezamos a hablar de una Argentina diferente. 134 afirmativos, 9 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Solo las mujeres hablan de cuestiones de género y las mujeres formamos parte de la sociedad, de lo que se trata es de una sociedad igualitaria. Que hayan 9 de cada 10 mujeres que no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado. 134 afirmativos, 107 negativos, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Un buen resumen de los últimos años, ¿no? Porque además el registro mediático nunca reemplaza a la experiencia de lucha, ¿no? Que tiene tantas otras dimensiones. Pero sin embargo, verlo así, todo junto, en tantos años distintos y la manera en que la palabra política también se va poniendo en juego es muy emocionante. Bueno, junto con Nico, con Flor y con Néstor, recibimos a Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, recibimos a Paula Raigada, secretaria de Diversidad del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y activista por los derechos de las personas trans, y Marina Glesser, que es actriz, directora, militante. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué registros tuvieron de la marcha? Las 3 vienen de la marcha o de las marchas en las que participaron. ¿Qué registros tienen, Miriam? Bueno, la verdad es que cada 8 de marzo se vuelve a confirmar que hay algo que cambió en nuestro país, que hay algo que cambió, que hay una clara conciencia que los derechos se conquistan en la calle, que ahí se defienden. Usted recién, como bien decías vos, mostrabas un registro mediático, que se ve de arriba.
Hoy se ve, como pasa en otras fechas, pero el 8 de marzo creo que es una de las más importantes, lo que cambió en la sociedad. Vos ves pibas muy chiquititas, 13, 14 años, que dicen, tengo que ir a la marcha. Bueno, eso es un cambio y una clara conciencia de que los derechos se conquistan en la calle, como me gusta decir, no se mendigan, se conquistan, además, ¿no? Tener esa conciencia clara que el aborto lo conseguimos de esa manera, que hay que defenderlo de esa manera y que todo lo demás que reclamamos en la calle. Eso se volvió a ver hoy. Después hubo 2 movilizaciones, una concentrada centralmente en el Congreso Nacional, que ahora se dirigió hacia tribunales en un reclamo por Cristina Fernández de Kirchner, que mañana se van a conocer los fundamentos de la sentencia, y otra movilización de la que participé, que marchó desde la avenida 9 de Julio hacia Plaza de Mayo, poniendo un eje también en las condiciones económicas de ajuste que se viven hoy. Estuvimos con Nora Cortiñas, con la campaña nacional por el derecho al aborto, y se veía una enorme cantidad de compañeras que iban de un lado para el otro, que se movilizaban, que te preguntaban cuáles son los motivos de la movilización. Recién estaba hablando con mis compañeras de Pan y Rosas y en todo el país hubo marchas muy grandes. Pero bueno, esas fueron las 2 características, por decirlo muy sencillamente, de las 2 movilizaciones que hubo. Y también me parece que es una buena fecha porque como que los medios de comunicación te llaman y eso es un momento de poner de nuevo la agenda de las mujeres, que viene muy retraída, la agenda de la diversidad viene muy retraída, volver a ponerla en el centro de la escena. Pongo solo un ejemplo, recién ustedes mostraban lo de la moratoria jubilatoria. Hasta hace unos días 9 de cada 10 mujeres no se iban a poder jubilar. No se iban a jubilar directamente. 9 de cada 10. 9 de cada 10 mujeres no nos íbamos a poder jubilar. Ahora, logramos aprobar eso, no sin muchas dificultades. Ahora, la segunda ecuación que nos queda por resolver es que se van a jubilar todas esas mujeres con la jubilación mínima, que no alcanza para llegar a fin de mes, notoriamente. Y ese fue un reclamo que llevamos hoy en nuestra movilización. Paula, ¿vos con qué te quedaste hoy? Yo comparto varias de las cosas que dice Miriam, pero en las 2 marchas, porque estuvimos en las 2 marchas saludando a las compañeras de los 2 lados, lo que reflejaba era la alegría de estar en la calle, la alegría de la lucha, la alegría de pertenecer en el lugar que quieras estar, y sobre todo para nosotras es la alegría de estar afuera peleando por lo que creemos que es necesario. En el Día de la Mujer Trabajadora, como la mayoría de las compañeras, peleábamos por la reivindicación del derecho a trabajar, porque es un derecho humano del cual no siempre solemos hablar. El derecho a trabajar es lo que garantiza muchísimas de las cosas que después nos sirven para tener una vida mejor. Y lo que resalto del día es esa alegría, ¿no?, que está en la calle, en cualquiera de las 2, la que iba hacia el Congreso, hacia la Casa Rosada, era ese deseo de estar ahí afuera y esa sonrisa. Y muchas pibas jóvenes retomando esa bandera y retomando esa esperanza, ¿no?, ese deseo, y sobre todo apostando a que el feminismo es parte de la herramienta para poder solucionar parte de los problemas que tenemos las mujeres. Y concuerdo dolorosamente con que hay parte de la agenda de las mujeres trans y cis que todavía no están resueltas y tampoco están puestas en las agendas del feminismo. Sobre todo porque lamentablemente en el último tiempo sentimos desde el lugar en el que milito, que es la Nelly Omar y la Secretaría del partido, es que la agenda en que estuvo hace un tiempo, que era de un feminismo que era más blanco, más académico, que no respondía tanto a lo popular, vuelve a tomar esa agenda y no recoger la agenda de las mujeres de los barrios. Y cuando hablo de mujeres, hablo de las mujeres trans y de las mujeres cis, ¿no? Esto de la precarización del trabajo, de la ausencia del trabajo, de las condiciones con que se trabaja, de la explotación laboral. Y hoy es un día en el que se recuerda a la mujer trabajadora. Claro. Entonces, hoy es un día donde la centralidad parte a discutir en qué condiciones estamos trabajando. Nosotras necesitamos de una ley para poder tener acceso al trabajo, ¿no? Pero hoy, en el 2023, las mujeres trans tienen una ley para poder tener un trabajo cupo, además, registrado, ¿no? Claro. La ley de cupo, pero también eso sube al colectivo trans un peldaño, pero también ahora nos damos cuenta de que en ese mismo peldaño están el resto de las mujeres.
Claro. Ya sean las mujeres pobres, que son las afro, las migrantes, las originarias, las villeras, estamos en el mismo lugar y por supuesto siempre apostando a que todo se resuelva a través de la política y la decisión política es necesaria hoy para poder subir un escalón para todas, no solamente para el colectivo trans. Enseguida Flor Barragán va a poner algunos números de esas desigualdades, pero Mari, ¿tu registro de hoy? Bueno, yo fui solo a una marcha, a la del Congreso, estuve leyendo junto con varias compañeras de distintas organizaciones un documento bastante extenso en donde reivindicábamos, por supuesto, lo que están diciendo Miriam y Paula sobre los derechos de las mujeres trabajadoras y sobre las desigualdades, que son inequidades entre los distintos feminismos y también en las diversidades lesbianas, trans, no binarias, pero sobre todo se reivindicaba en la marcha del Congreso un poder judicial bastante misógino, xenófobo, patriarcal, que tiende a ir y embestir contra la democracia y nuestro derecho democrático a defender la representatividad. En ese documento se dejó muy en claro que, por ejemplo, el intento de magnifemicidio a la vicepresidenta electa por mayoría popular, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene todavía un juicio a los autores materiales, solamente están encarcelados los autores materiales, no está investigada, digamos, toda la cadena de autoría intelectual que tiene ese intento de magnifemicidio. También se pidió, digamos, con frenar al Poder Judicial con el intento de disciplinamiento a las mujeres, diversidades lesbianas, no binarias y trans. Y entre las cosas importantes que se veía, digamos, en la gran cantidad de mujeres que asistió hoy al 8M para reivindicar las conquistas, por supuesto que la ley 27.610 de la interrupción voluntaria del embarazo es una conquista, pero que falta mucho para equiparar e igualar de políticas públicas, hablamos, ¿no? De leyes, como también hablamos de pensar la matriz productiva de este país para ser soberano. Se habló mucho de la ley de la deuda ilegítima con el Fondo Monetario Internacional, que fomenta una política extractivista. Se pidió por la ley de humedales ya, y se pidió también que cuando se promulgan las leyes también se protejan y se promuevan esas políticas públicas, ¿no? La educación sexual integral en toda la educación. O sea, no solamente la sanción, sino además después el ponerle el cuerpo y los recursos, digamos. Por supuesto, pero se hizo una fuerte reivindicación y una fuerte demanda a que este Poder Judicial es anacrónico, vetusto, extemporáneo, que no está completo, que no tiene una perspectiva ni federal ni de género y que sobre todo no representa a la sociedad argentina en su conjunto. Bueno, le das el pie a Néstor, ¿no? Para los números sobre el Poder Judicial. No solo eso, sino que además lo que no termina de mostrar es que hay una mayoría de trabajadoras mujeres adentro del Poder Judicial, pero los que mandan a la hora de tomar las decisiones importantes son los hombres. Mira, vas a ver en esta placa algunos de los números elaborados por el mapa de género que funciona en la órbita de la Corte Suprema de Justicia. No todo en la Corte Suprema de Justicia está podrido, no todo es obsoleto, caduco, corrupto. Hay un trabajo bastante relevante y serio y profundo respecto de los números estadísticos del propio Poder Judicial. Mira, acá lo vas a ver. Las mujeres en el Poder Judicial, estamos hablando del Poder Judicial Nacional, son 72.422. Representan casi el 60% del total, el 57% del total. Sin embargo, juezas, fiscalas y cargos de alta jerarquía solo son el 30% de eso. Es decir, clarísimo, hay una mayoría de trabajadoras, pero a la hora de ocupar los cargos relevantes, los cargos donde se corta el bacalao, son la mitad. Y el techo de cristal, ese famoso límite, ese cepo, está ubicado en el 61%. Mujeres que no pasan de ahí al momento de llegar, al momento de crecer, al momento de progresar dentro de esa estructura de poder. Creo que hay una placa más que termina de redondear un poco esta historia. En los poderes judiciales provinciales, solo el 34% de las mujeres ocupan cargos de juezas o de ministras de los tribunales superiores de las Cortes provinciales. En las procuraciones generales, es decir, en las jefaturas de las fiscalías de los 26 distritos de las jurisdicciones, hay como jefa, para que quede claro, el Casal de cada una de las provincias, el Eduardo Casal, solo una. Sobre 26 hay solo una. Y en los consejos de la magistratura de cada provincia tiene el suyo, además del nacional,
hay apenas el 37% de consejeras sobre un total del 100%. Es decir, hay una presencia creciente en los cargos más bajos, hay una discriminación en los cargos de niveles de decisión y la desigualdad se profundiza a medida que se cruza la General Paz y se va hacia el interior del país. ¿Qué falta, Miriam? ¿Voluntad política? Mira, falta justo correlación de fuerza. Mira, para cambiar ese techo de cristal. recién vengo de Tucumán, estuve varios días en Tucumán y veía eso, porque te voy a contar una anécdota que me llamó mucho la atención. Iba con mi compañera Alejandra Arregues, nuestra compañera candidata que encabeza la lista en Tucumán, recorriendo Tucumán, y veía todos fiches de varones. Entonces le digo, ¿cómo? ¿Acá todos los candidatos son varones? Sí, me dice, porque acá como no hay ley de cupo, todos los candidatos que encabezan las distintas listas son varones. Entonces, fíjate en qué nivel estamos, que si no hay una ley que obligue a que pongan a una compañera mujer, los principales cargos son ocupados por varones. Bueno, una desigualdad terrible. A nivel nacional es igual, Miriam, porque se elige gobernador y en la ley nacional no obliga que en la fórmula haya una mujer. Bueno, por eso, pero te digo, en esta ciudad, yo viajo por todo el país, en esta ciudad me llamó mucho la atención porque estaba en todas las carteleras, como están las elecciones provinciales. Después me reúno en un encuentro que tuvimos con Nicolás del Caño con trabajadores cosecheros de la industria del limón. Me dice, bueno, empiezan a contar las condiciones en las que ellos trabajan, dicen, a nosotros nos dan de comer en el piso. Nosotros comemos en el piso, nos tiran un plato en el piso, nos ponen la comida, así comemos los cosecheros de Tucumán, esos mismos que los empresarios del limón están pidiendo dólar limón, que exportan, que exportan en dólares, a ellos les pagan unos pesitos. Dice, pero nuestras compañeras están peor, nosotros no tenemos baño. ¿Cómo se pueden cambiar nuestras compañeras, higienizarse? Tienen que ir abajo de las plantas. Entonces vos cuando mirás esa realidad, te saca un poco de todo lo que por ahí vemos, de nuestros brillitos verdes, la alegría, las marchas. Hay una realidad terrible en nuestro país. Hay una realidad terrible que tenemos que considerar, que tiene que ser parte de nuestras peleas. Paula hablaba de la explotación. Bueno, eso es la explotación más extrema. Se sigue trabajando así. Las cosecheras trabajan así. Recién mencionábamos lo de la jubilación. Nosotros estamos proponiendo una ley interzafra. Estamos dando una gran pelea porque se sancione una ley interzafra que discutimos con muchos trabajadores y trabajadoras rurales. Bajo la figura del trabajo familiar que se utiliza mucho en el campo, que usan bodegueros, dueños de los viñedos, yerbateros, esconden que la mujer no tiene un salario propio, que la mujer nunca se va a jubilar. Esa es la realidad de las mujeres hoy en la Argentina. Entonces, a la par que peleamos por el derecho al aborto, por educación sexual integral, laica y científica, porque hay que modificar la ley de educación sexual tal como está hoy, que deja en el artículo 5 librado al ideario de cada institución. Eso no puede ser. Te imaginas, ¿no? Las escuelas católicas que le dejas librado al ideario de cada institución. Hay que poner que sea laica, que sea científica, que sea obligatoria. Tenemos una pelea ahí y tenemos una pelea por la situación real en la que trabajan muchas mujeres hoy en la Argentina. Flor, vos tenés los números, ¿no?, del trabajo en Argentina. Así es, trajimos los números porque por ahí con esta canción de Shakira, ¿no?, la de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, estamos todas así, facturamos. Muy lindo, no hacemos la mímica. Bueno, factura, Shakira factura, eso es monotributista, es innegable. Facturan por monotributistas, son todas precarizadas. Veamos los datos a nivel general, porque sí, siempre que pasa que cuando hablamos de trabajo, de salarios, alguien en la mesa, ¿no?, el tío que no le gusta el feminismo te dice, no, pero en mi empresa hay una CEO que es mujer y gana un montón. Bueno, veamos los datos, que son los que trajimos, que son datos oficiales del INDEC, que muestran la feminización de la pobreza. Porque todas estas estadísticas que trajimos, las mujeres tienen peores. Mirá, desocupación, 7,6% en mujeres, en varones es el 6%. En trabajos informales, es decir, precarios, en mujeres es el 41,5%, mientras que en varones está por debajo del 40%. Y uno dice, ¿y las mujeres dónde están trabajando? Y mira, mucho del trabajo se hace en casa, trabajo que no es remunerado, nadie lo paga. El doble de tiempo, 6 horas y media, es el trabajo que dedican las mujeres a las tareas de cuidado versus los varones, 3 horas 40. Y después trajimos otros datos que tienen que ver con que hay una falsa creencia de que, y hago un paréntesis también,
porque viste, todas las estadísticas son binarias, mujeres y varones, no hay estadísticas que engloben diversidades, salvo las del último censo. Pero decía, hay una falsa creencia que dice que si la mujer, no sé, estudia en la universidad, bueno, ahí hay menores brechas. No, miren los datos, también se ve que hay una masculinización de la riqueza, porque los ingresos en las mujeres profesionales, es decir, más alto que esto no hay, son distintos entre mujeres y varones. Ahí vemos una brecha muy fuerte, 130.000 pesos contra 163.000 pesos, datos oficiales del INDEC. Liderazgo en pymes, solo el 33% de las pymes las lideran las mujeres, y los salarios que en Argentina están alcanzados por el impuesto a las ganancias, solo en el 24% de los casos son mujeres. O sea, ni a una de las que les va bien, ponele económicamente, les va tan bien en realidad, ¿no? Sí, y de hecho, si todas estas cifras las dividís por deciles, es decir, por ingresos, son mucho peores en los deciles más bajos que en los deciles más altos. Como siempre. Esto de que sea siempre binario el tema de la estadística y demás, Paula, ¿cuándo crees que va a poder cambiarse? Sí, crees que va a poder cambiarse. Cuando se cambian las construcciones de poder. Cuando vos hablabas de que el 64, que el porcentaje, o mejor dicho, quien corta el bacalao son los varones. Entonces, quien corta el bacalao son los varones, van a pensar siempre en ellos. Y en el caso de las mujeres cis, que me disculpen las dos compañeras que están acá, también piensan siempre en términos de mujeres cis. Nunca van a pensar en el término de mujeres trans porque claramente no lo han vivido. No es una cuestión de sororidad, es una cuestión de quizás de inclusión. No haber tenido el emparentamiento con eso. Y para hacer un tiempo donde la totalidad de un pueblo, incluyendo a las feminidades, tengan políticas públicas y sean felices, para eso tienen que estar incluidas todas. Pero hay una cuestión importante en lo que marcaban ustedes y que marca también el por qué las feminidades siempre tienen un grado menor a comparación de los varones, que es la clase social. La clase social es la que impone a nosotras, nos subyuga, y cuando hablo de nosotras no hablo solamente de las mujeres trans, sino hablo de las compañeras de las que se refería Miriam recién cuando hablaba de las trabajadoras, a las compañeras que viven en el barrio, en la villa, a las compañeras que todos los días se levantan para trabajar y que viven precarizadas. Todas esas compañeras están bajo ese yugo de ese patriarcado, de esa cantidad de varones con poder que no permite que otras tuviéramos la voz y tuviéramos el voto, porque el voto lo tenemos, pero lo que no siempre tenemos es la lapicera. Hoy es un tiempo donde la lapicera es necesaria que la podamos tener las clases populares, porque eso define también la política de un Estado. Evita, que fue una mujer que estuvo en la historia argentina durante 6 años, cambió la matriz de la mujer trabajadora. Y cambió porque dio derechos, pero le dio algo más grande, que es el deseo a construir poder y sobre todo la conciencia de clase y la conciencia de los derechos que se estaba gestando y que estaba plasmando. A nosotras, hablo de las personas trans, o hablo de mí en este caso, quien nos dio la conciencia que estábamos plantadas y que podíamos ser alguien o algo que generaba derechos fue Cristina. Para algunas compañeras, Evita fue la bandera, para nosotras es Cristina, porque fue la que nos llevó en ese norte a entender que éramos sujetas de derechos y que estamos plantadas hoy, exigiendo también que esos derechos sea el derecho a elegir y el derecho a tener la lapicera. Y para que haya compañeras y compañeros de todas las clases sociales. Porque lamentablemente siempre hay una clase social gobernando o estando en esos lugares de decisión, no solamente en el Poder Judicial. Siempre hay una clase media, alta, ubicada en esos lugares. No hay una clase de la cual que yo provenzco y que quizá no estudiamos tanto, no tenemos tantos libros para saber de economía, pero que sí, durante la pandemia hemos resuelto cómo comía la gente, ¿no? Y eso me parece que a la hora de decidir una política pública en un ministerio es una experiencia enorme. Y sería bueno que en un tiempo de la escena, tomen. que en la caracterización del momento aparezca la referencia a la conciencia de clase y a la diferencia de clase, por lo menos a mí me reconforta. Mencionaba Paula a Cristina Fernández de Kirchner. Volvemos a tribunales, está realizando la vigilia, la interpelación al Poder Judicial
del feminismo. Y allí está nuestra compañera Flor Alcaraz. Flor, te escuchamos. Así es, Pablo, acá se armó baile, están esperando que llegue Teresa Parodi, que va a hacer el cierre musical, pero hasta las 12 de la noche continúa la vigilia. Sigue llegando gente, hay organizaciones, pero también hay personas sueltas que se suman a este acontecimiento que generaron los feminismos para cerrar esta jornada de lucha. Estamos con Lucía Cámpora, legisladora porteña del Frente de Todos y de Todas, la representación joven del Frente de Todos y de Todas. Y bueno, le vamos a preguntar cuál es la evaluación de esta jornada y la expectativa que tiene respecto a estos días en donde Cristina va a ser protagonista de la escena política. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Flor. Bueno, primero decir que para nosotras es muy importante que en esta jornada de lucha, este 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras, además de la movilización en la que seguimos empujando, peleando, luchando por la construcción de sociedades más igualitarias, también nos encontremos acá porque forma parte de lo mismo. Estamos frente a el Palacio de Justicia de los tribunales para reclamar también y visibilizar esa violencia política, que es también violencia de género, que se ejerce contra una mujer que supo ocupar lugares de poder, que fue 2 veces nuestra presidenta, que hoy es vicepresidenta y que además es la esperanza de gran parte del pueblo argentino y que es Cristina Fernández de Kirchner. Esa violencia política que se fomentó, que encontró sus bases en miles de tapas de diarios y revistas misóginas, violentas, de discursos de odio propagados desde distintos medios de comunicación, de mensajes de violencia promulgados a través de las redes sociales y que es el caldo de cultivo de esa persecución mediático-judicial ejecutada desde estos tribunales, pero planificada desde las oficinas de los grandes grupos de poder, como son el Grupo Clarín, y que además fueron esa base, ese caldo de cultivo para lo que fue el intento de magnifemicidio el 1 de septiembre del año pasado, y que además tenemos que decir, ¿no? El mismo Poder Judicial que la persigue a Cristina es el mismo que duerme la investigación por ese intento de magnicidio. Y quiero decir además que estamos acá porque mañana, 9 de marzo, es el día en que se dan a conocer los fundamentos de la sentencia con la que quieren proscribir a Cristina, y no casualmente mañana se cumplen 67 años del decreto de proscripción al peronismo dictado en 1956. Entonces, nada es casual y creemos que es muy importante vincular las fechas del 8 de marzo y el 9 de marzo en el marco de esta lucha, que es ni más ni menos que la lucha por la democracia y la igualdad. Gracias, Lucía. Bueno, ahí Pablo, Luli, no sé si tienen preguntas para la legisladora que los está escuchando. No, solamente una pregunta, Lucía. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Va a hablar la vicepresidenta el día viernes? Después hay un acto en Avellaneda el día sábado. ¿Qué esperan que diga en lo cuanto a candidaturas la vicepresidenta? Talleres deportivos y gimnasios. Bueno, yo no sé si va a hablar de candidaturas, pero sí la escuchamos ayer al hacer entrega de un reconocimiento a las abuelas y habló de la democracia. Habló precisamente al recordar a Néstor de los intentos de disciplinamiento contra aquellas figuras que se animaron a enfrentar a los sectores poderosos precisamente para ampliar derechos. Y yo creo que la persecución y precisamente el intento de proscripción a Cristina tiene esa finalidad, la de disciplinar no solamente a Cristina, sino a todos y todas las dirigentes políticas y las militantes que se atrevan a construir representatividad y poder, y también, por supuesto, de intentar dejarla fuera a Cristina del escenario electoral, cosa que nosotros y nosotras no vamos a permitir. Acá hace muy poquito se estaba cantando recién Cristina presidenta, y sabemos que es mucho más fuerte la esperanza y la fuerza del pueblo que la violencia y la proscripción que quieren ejercer algunos pocos, muy poderosos, pero pocos al fin. Lucía, gracias por tu tiempo, gracias también a Flor, te mandamos un abrazo. Nos quedamos acá hasta el cierre a las 12. Sí, escuchando a Teresa Parodi, además. Nico, quiero que nos metamos en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso, porque acá se habló mucho, ¿no? De lo que debería hacerse desde la dirigencia y demás. Ahora el Congreso, y Miriam lo sabe muy bien, estuvo prácticamente cerrado todo este tiempo. Que yo las escuchaba y este proyecto atraviesa un montón de cosas, desde las tareas de cuidado que básicamente norman la vida de las mujeres, casi de su totalidad, por no decir la totalidad, desde el rol de las mujeres que hacen trabajo comunitario, que no están reconocidas, digamos, atraviesa muchas cosas. Hablamos de la ley de Cuidar en Igualdad, es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, es decir, hace 10 meses que presentó este proyecto, que intentaba ser como el segundo hito
post legalización del aborto, esa victoria, esa conquista que, como decía Miriam, se consiguió en las calles. Un proyecto que tenía algunas cosas muy novedosas, algunas cosas muy ambiciosas. Creo que trajimos algo para mostrar, para repasar, para que lo recuerden básicamente, porque no hablamos más de esto. Esta era la ampliación de licencias para personas gestantes y personas no gestantes. Esto buscaba equiparar a las personas no gestantes en 90 días, progresivamente a 8 días, para las personas gestantes a 126. Incorporaba a todo un universo que no estaba contemplado en las licencias, como los monotributistas, los mencionamos siempre, las personas adoptantes, y además creaba licencias especiales para, no sé, embarazos múltiples, embarazos con discapacidades, etcétera. Más allá de esto, con esta placa que vimos, está todo bien, digamos. Acá hay acuerdo, como esta plata la pone el Estado, las licencias estaba todo bien. Asumemos, entre paréntesis, que hoy un varón tiene 2 días por paternidad. Es increíble. Y aparte, que le siguen al parto. Si te nace un viernes y no trabajás sábado y domingo, no te dan ni siquiera el lunes. Pero fíjate, el segundo, que era la parte más ambiciosa de la ley, que tiene que ver con las tareas de cuidado, reconocía 3 universos de sectores que requieren cuidados especiales. Hablan de niños y niñas, de adultos mayores más de 60 años y de personas discapacitadas. Reconoce derechos al cuidado y también reconoce derechos de trabajadoras del cuidado. Y el trabajadoras no lo puse de forma casual, porque son en su gran mayoría mujeres. Hablaba del fortalecimiento de espacios de cuidado, es decir, crear espacios de cuidado para que sobre todo las personas, esos 13 universos que ahí están manifestados, tengan donde cuidarse, y una remuneración adecuada. Bueno, lo que pasa con esta ley, básicamente, es que esta parte, la financiación de toda esta parte, no está. En la ley no está. Y esto es transversal, por ahí Miriam lo tiene más claro como diputada, y esta lectura sobre este proyecto es transversal. Es decir, hablé con diputadas del OCR, del PRO, del Frente de Todos. No hablé con Miriam igual, ahora me va... Reconocimiento público. Me va a retar. Y lo que dicen es, el problema es que el financiamiento para esto no está. 2 fuentes me confirmaron que había circulado en la previa a la presentación del proyecto un borrador que sí traía el financiamiento, que ese borrador pasó por el Ministerio de Economía en la gestión de Martí Guzmán y volvió sin el financiamiento para esto. Y después hay otras múltiples faltas, como lo que mencionaba recién Paula, por ejemplo, el rol de las trabajadoras comunitarias, porque vos tenés que pensar que todo esto solo aplica al trabajo registrado. Claro. Todo lo que es trabajo no registrado, a lo sumo un monotributista. Claro. Y para que tengamos en cuenta el peso de esto, hoy me daban un dato que es las tareas de cuidado, o sea, cada pañal que se cambia, cada chico que tenés que llevar a la escuela, cada vez que tenés que acompañar a tu papá, a tu mamá a cobrar la jubilación, cada vez que tenés que llevar a tu hermanito a la escuela. Bueno, todo eso sumado en un año equivale al 15% del PBI. Es decir, si vos tuvieses que sacar la TAG del bolsillo y pagar todas las tareas de cuidado que se hacen en todos los hogares de la Argentina en un solo año, es el 15% del PBI. Más o menos, incluso un poquito más que la deuda con el FMI. A mí me parece que eso, yo soy feminista socialista y cuestiono este sistema capitalista, y ese es uno de los grandes motivos, porque por lo que decía Paula también, ¿no? No se va a terminar con la opresión a mujeres, gays, lesbianas, trans, si no se termina con el capitalismo. Porque es inherente al sistema. El patriarcado es retroalimentado por el capitalismo, porque ella decía que tengamos la lapicera. En este sistema la lapicera está armada también en un sistema capitalista y patriarcal, para que sean una cosita más. Y por lo que él dice, eso es casi la base del sistema. Total. Todo eso es lo que se ahorran los capitalistas, porque si no hay una compañera que en la casa cocina, lava la ropa, alimenta a los niños, cuida a los adultos mayores, que son lo que muestran esas cifras, el resto de la familia no podría ir a trabajar, por ejemplo. Lo que se ahorra en el porte previsional, por eso no se pueden jubilar 9 cada día. Y después no te podés jubilar, entonces son tareas de reproducción social que garantizan la plusvalía de que garantizan, yo lo digo más sencillo, que garantiza que otros miembros de la familia pueden ir a trabajar, para decirlo en términos muy claros, pero que el capitalista no asume, el dueño de la empresa no dice, todo esto es parte de lo que necesito para que los trabajadores puedan venir mañana a trabajar. Entonces, creo que eso mete un debate muy profundo, que tenemos que ir a ese debate, que para terminar con la opresión y para terminar con la explotación, que es esto lo que vos estás definiendo, hay que terminar con el capitalismo.
capitalismo. Yo estoy convencida en que eso es así. Perdón que me extendí. Se reía. Me río porque me parece que estamos muy lejos, que podríamos plantearnos algunos objetivos un poquito más cercanos para no irnos, digamos, en la utopía. O sea, ¿qué hacemos muy mientras romántico. el capitalismo... Claro, creo que no es romántico. El aborto también nos decían que era romántico. Mirá, todos nos dicen que es romántico. Acompañé de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y acá en Argentina, y todavía falta América Latina y el Caribe, porque en Brasil no es legal. Pero digo, es una militancia que llevó 15 años. Bueno. Tenemos que hacer una tanda, pero en la tanda seguimos hablando de esto. Ustedes quédense, nosotros seguimos, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. 8M, programación especial en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ciclo Televisión contra las Violencias. Viva la Pepa, un caso emblemático que cambió la lucha por la violencia de género. Mi mamá dio ese título, me la mataron por lesbiana. Las tareas, el trabajo invisible que sostiene al mundo en historias de vida. Destinamos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en promedio, el doble de tiempo que los varones. 2 días en la vida, jornadas de grabación de música con temáticas feministas. Replicamos un poco más, ¿no? Entonces se arma como esa marea. 8M, día dedicado a la mujer trabajadora. Este miércoles, televisión pública. Ponete el cinturón. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Bueno, Caruso ya armó la próxima entrevista, le dijo Miriam, la próxima arrancamos. El problema es dónde terminás. Proceso revolucionario en América Latina. Proceso revolucionario en América Latina. La revolución, de acá mismo, de desiguales a la revolución. Próximo debate en desiguales. Sí. Dos aclaraciones. Una ya la hicimos en el corte, no vale. Tenemos que recontrair, Paula. Y la segunda, pero espera, segunda. La segunda es que sí, la lapicera es importante porque cuando la tuvo una mujer que tenía conciencia de clase como Evita, la historia para esas mujeres de las que habló Miriam, tienen que leer dónde dormía Evo Morales y qué le regaló a su hermana Evo Morales. La conciencia de clase hizo que una mujer cambiara la historia de un pueblo que no tenía absolutamente nada. Mi abuela siempre recordó hasta que se murió que gracias a Perón y a Evita tuvo un pan dulce y una sidra. Y no fue un gesto de dar solamente, sino entender que esos derechos se construían. Entonces es importante que la lapicera la tenga alguien que tenga conciencia de clase. Yo creo que Cristina la tiene. No, yo no creo en las individualidades. Yo creo en el socialismo construido desde abajo. Pero bueno, invítanos a este debate.